El siguiente tema que vamos a ver es Branch Services. Aquí nos vamos a encontrar con varios temas que existían en el CCNP anterior, pero no en el examen del BCCI, sino en el desaparecido ISCW. Este es el blueprint, al menos esta parte de aquí, esta y esta. Entonces, en esta parte tenemos lo que nos pide Cisco, y como les comentaba, es unos temas que se veían en el examen del ISCW que ahora los pusieron en este examen de route, pero los redujeron bastante. En realidad en el examen anterior del ISCW se veían más a fondo. Aquí se ve todo muy básico. De hecho, por ejemplo, aquí dice: describe las tecnologías VPN de manera básica, configura de manera básica las conexiones de broadband. Entonces lo pusieron muy básico, pero de igual manera lo vamos a ver porque sí puede venir en el examen. ¿Qué es lo que vamos a ver en sí? Vamos a ver cómo se implementa DHCP, esto sí lo vamos a ver a fondo. La parte de NAT no la vamos a ver aquí porque no hay nada nuevo del CCNA para acá. Si ustedes saben configurar NAT del curso de CCNA o de cuando presentaron el examen de CCNA, no hay nada más allá de eso. Describir que existen tecnologías de broadband como cable, DSL y wireless. Nos piden configurar estas conexiones, en sí nada más DSL. Describir las tecnologías básicas de VPN. En el blueprint nos dice configura GRE, saber configurar GRE. No nos piden en el blueprint como tal configurar IPsec, pero he visto en varios libros de Cisco Press para este examen que sí viene cómo configurar un túnel de IPsec, y es por eso que también lo vamos a ver. Entonces, aunque no venga en el blueprint tal cual, sí les recomiendo que estudien cómo configurar. Lo vamos a ver de manera muy básica. De hecho, vamos a hacer la configuración mínima necesaria para levantar un túnel de IPsec site to site y describir las tecnologías de acceso, que no es otra cosa más que esto mismo de cable DSL y wireless. ¿Qué tipos de acceso a WAN conocemos? Conocemos los que son privados, como son las líneas privadas, y en una línea privada se puede configurar HDLC, PPP. Existe también Frame Relay, que finalmente lo que es Frame Relay es una línea privada, aunque la nube de Frame Relay por ahí van varios clientes, pero es totalmente privada. Está MPLS VPNs, está Metro Ethernet. Todo esto se considera como privado. ¿Por qué? Porque es un punto, lo que te entrega el ISP, el Service Provider, es una conexión desde un punto de tu red hacia otro punto de tu red, puede ser en la misma ciudad o en ciudades diferentes o inclusive países diferentes. También tenemos tipos de acceso público, que son los que van hacia Internet, utilizan Internet como transporte. Y los que son considerados como broadband o de banda ancha es DSL. En México es el servicio que ofrece Telmex como Infinitum. Está el cable y están las wireless. La wireless aquí se refiere a esas antenas que ustedes ponen arriba de la casa para recibir el internet. En México, por ejemplo, este tipo de servicio lo da Axtel. El de cable, como se podrán imaginar, son las cableras las que les dan el servicio de televisión por cable. Por ahí mismo pueden mandar internet. Entonces, esas son las tres tecnologías que vamos a estar viendo aquí como broadband o como banda ancha, y dependiendo de los servicios que pueden dar su service provider en su país son velocidades diferentes, pero estamos hablando de al menos 1 mega, pueden ser, no sé, 10 megas, 20 megas, dependiendo de su service provider. En este diagrama quiero mostrarles varias cosas. La primera es la topología que vamos a estar utilizando. Vamos a tener R2. R2 va a estar simulando una sucursal, una branch es una sucursal típica conectada con alguna tecnología de banda ancha. En este caso estamos poniendo Ethernet aquí. R3 no vamos a tener acceso a él, va a ser nuestro service provider, y aquí puede haber varios routers. En este caso nada más vamos a tener uno R3, y este ni siquiera lo vamos a estar tocando. Tenemos R4.
R4 es el que va a estar simulando nuestra sucursal principal o nuestra sucursal matriz, nuestro corporativo, como lo quieran ver. R4 va a ser eso. Ahora bien, las direcciones 192, 168, 100, diagonal 24, quiero decir diagonal 24, no diagonal 0. Esto va a simular nuestra LAN en esta sucursal. La 192, 168, 10 va a ser la LAN, diagonal 24, va a ser la LAN de nuestro corporativo. Y esas direcciones de aquí, la 10010 diagonal 30 y la 10000 diagonal 30, en realidad estas IPs deberían de ser públicas, no privadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, recuerden que cuando vean una dirección 10 de aquí en adelante en este módulo, se refieren a IPs públicas, no privadas. Yo sé que la 10000 diagonal 8, todo ese segmento es una privada, pero para efectos del examen vamos a suponer que son públicas, o para efectos de estos ejemplos vamos a suponer que son públicas y son las que estamos usando para conectarnos a internet. Entonces, esta nube de aquí es internet, tenemos R2, tenemos R4. Dicho sea esto, esta es una conexión típica de una sucursal pequeña, donde nada más tenemos un router y está conectado a internet. Si fuera una sucursal un poco más grande, tal vez tuviéramos dos enlaces a internet porque a lo mejor queremos tener redundancia. Tal vez pudiéramos tener una línea privada también hacia el corporativo, si es algo importante, es decir, si es una sucursal importante, podríamos tener esto de aquí. Y obviamente si estamos cruzando internet para podernos conectar de R2 a R4 en este caso, necesitamos de un túnel, y es lo que vamos a ver un poco más adelante, cómo configurar un túnel de GRE, cómo configurar un túnel de IPsec. Bien, imagínense que en esa sucursal nada más tenemos este enlace hacia internet. ¿Qué otras cosas ocuparíamos configurar en R2, ya que es una sucursal? Tendríamos, por ejemplo, que tener que configurar un servidor de DHCP, tal vez en el mismo router. Si es una sucursal pequeña, el ruteador puede ser servidor de DHCP para que le dé direcciones a todos los que estén conectados a esta LAN. La configuración de DHCP se ve más adelante muy a fondo. La parte de NAT también se le pudiera configurar R2 siempre y cuando R2 utilice este mismo enlace para accesar a internet, es decir, este mismo router puede tener un túnel de R2 a R4 para que toda la información que vaya al corporativo vaya por el túnel, y si sale a internet puede salir por aquí mismo. Entonces aquí necesitaría NAT. En el caso de que el corporativo tenga políticas en las que tiene que usar el internet, que en este caso no aparece, pero imagínense que R4 tuviera una conexión a internet aquí, R2 no necesitaría NAT porque el NAT lo haría R4 en el caso de tener internet aquí. ¿En qué casos pasa esto? En los casos en que el corporativo a lo mejor tiene muchas sucursales y quiere controlar el acceso a internet ellos mismos, el corporativo, es decir, porque ahí tienen un proxy, porque ahí están monitoreando a qué sitios entran todos los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es posible que el corporativo quiera controlar todo eso, y si lo quiere controlar, entonces este enlace de aquí, que aunque vaya a internet nada más lo van a usar para que se comunique R4, y si los usuarios que están detrás de R2 quieren entrar a internet, van a tener que ir de R2 a R4 por el túnel, y R4 darle el servicio de internet y regresarse por el túnel y ya el servicio aquí. Créanme que es común, al menos aquí en México, que pase eso. Empresas grandes que tienen 100, 200 sucursales, sí les gusta tener el acceso a internet monitoreado, controlado, y aunque lo pudieran controlar en cada sucursal, eso significaría que deben de tener un experto en cada uno de ellos. Y imagínense en sucursales de 2, 3 personas, que está una secretaria, uno de ventas y no sé, o 2 de ventas, y no tienen ningún ingeniero. El contratar a un ingeniero para darle soporte a 3 personas, como que si no es negocio. Entonces lo que hacen ellos es simplemente tener todo centralizado acá, inclusive el internet, y aunque ya tengan ese acceso a internet, simplemente no lo van a poder usar. Todo esto para el control.
DSL o Digital Subscriber Line, lo que te entrega el Service Provider, en el caso de México Telmex, es tu misma línea telefónica. Utiliza la misma línea telefónica con la que tú hablas por teléfono, simplemente utiliza frecuencias diferentes. Lo que hace es utilizar las frecuencias que están arriba de los 4000 Hz. Por lo regular, las personas comunes y corrientes no pueden escuchar frecuencias arriba de 4000 Hz. Hay algunas que sí las pueden escuchar, yo no soy una de ellas. Pero para aquellos que sí las pueden escuchar, lo que hace el Service Provider es entregar un filtro, y el filtro lo que hace es dividir las dos líneas para que la del teléfono no pase la señal de datos. El telco o el ISP, como lo quieran llamar, tiene un aparato que se llama Access Multiplexer DSLAM, y ese es el que separa la voz y los datos. Lo que nos interesa aquí es los protocolos de capa 2 que utiliza DSL. Utiliza ATM, Asynchronous Transfer Mode, y utiliza PPP, el Point to Point Protocol. ATM utiliza PVCs como Frame Relay. ¿Se acuerdan que en Frame Relay hay que configurar el DLCI o DLC? Este es un PVC. ATM también utiliza un PVC. PPP, aquí está escrito, PPP es usado más que todo para la autenticación. Entonces es por eso que utilizamos también PPP en capa 2 para DSL. ATM, en la parte de su PVC, lo que utiliza es algo que se llama Virtual Path Identifier Virtual Connection. Es un par que se le conoce también como VPI-BCI. Este es el equivalente a DLCI en Frame Relay. Otra cosa que debemos de saber de ATM es de que utiliza celdas de 53 bytes. ATM nada más puede mandar celdas de 53 bytes siempre. No puede mandar ni más grandes ni más pequeñas. 48 bytes son datos y 5 es el header de la celda. ATM, cuando nació, se pensaba que le iba a ganar a Ethernet, hablando de giga o lo que sea, debido a que como utilizaba celdas de tamaño fijo, pensaban que se podía hacer hardware muy especializado para forwardear ese tipo de paquetes o de celdas, y es por eso de que tiene esa restricción de que siempre tienen que ser de 53 bytes. Esto es una configuración básica de un ruteador típico en una sucursal con acceso a DSL. Esta configuración es en México y no necesariamente va a funcionar en todos los países. Ahorita les explico por qué. Primero vamos a ver la parte del lado izquierdo. La del lado izquierdo no tiene nada que ver con DSL. Este ruteador tiene un servicio de HCP, donde la red que va a entregar es la 192.168.255.0 diagonal 24. El default router es la 255.1, que si se fijan es la misma dirección de ese mismo router. Esos son los servidores de DNS. En este caso son DNS de Telmex. El nombre del dominio y qué tanto va a durar la dirección, en este caso son 2 días. En la interfase Fast Ethernet 00 tenemos la dirección, tenemos la configuración del NAT Insight. Esta parte de aquí es muy importante cuando utilicen ADSL. Esto no lo dice ningún libro de Cisco Press, pero si no ponen este comando no va a funcionar algunas aplicaciones. Es decir, al parecer sí levanta el internet, al parecer todo está correcto, pero algunas aplicaciones, inclusive el Explorer, el Internet Explorer, no va a funcionar si no tiene este comando, la fase Ethernet, y eso es nada más ajustar algunos parámetros de TCP. Este es el local pool. Tenemos una ruta de default y va a la dialer 1. Ahorita vamos a ver qué es la dialer 1. La configuración de NAT está aquí abajo. Como pueden ver, no es nada del otro mundo. Lo único que hay que ver es de que aquí es en la interfase dialer 1. Ahora sí, volvemos a la configuración de ADSL.
En este caso tenemos el ruteador que tiene una interfase ADSL como tal. En este caso es la interfase ATM 0/3/0. Lo que está en negrito es una configuración que sí se necesita para que funcione aquí en México. No necesariamente debe de tener todas las configuraciones en el mundo, y de hecho en los libros de Cisco Press lo que aparece en negrito ni siquiera se los ponen que se deba de configurar. Entonces por eso quise hacer la distinción. Para los que están en México la van a poder hacer un copy paste y va a funcionar. Para los que estén en otros países van a tener que llamar a su service provider y preguntar los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la interfase ATM 030, el MTU con 1492. Si no le ponemos esto en México no funciona, no sé en otros países. No tiene dirección IP. No estamos pidiendo que nos mande aquí para Live el switch de ATM. Como les digo, lo que está en negrito no debemos de saber. Vaya, el libro de Cisco Press ni siquiera lo menciona. Y el modo de operación de DSL debe ser Mode Auto. Tenemos una subinterfaz, así como manejamos subinterfaces en Frame Relay, también se pueden utilizar subinterfaces en ATM. Aquí tenemos una subinterfase que es punto a punto. El PVC es el 8/81. Este PVC se los debe dar el Service Provider. Debe de darles dos números con una diagonal en medio. Este es el que en este caso Telmex entrega en México. De hecho hay dos pares dependiendo de la región de México. En el norte de México es este 881. TX Ring Limit 3, no tenemos que saber qué es. Y tenemos esta parte aquí que es importante. En el libro de Cisco Press nada más ponen dial-pool-number 1, pero en México para que funcione debe de tener PPPoE-client. Ese es otro servicio que utilizamos de PPP, que es para que nos pueda dar una dirección IP. Para esto necesitamos una interfase virtual que se llama Dialer. Puede ser cualquier número, en este caso es la Interface Dialer 1. Este 1 de aquí tiene que ver con el Dial Pool Number. La dirección de IP es negociada, es decir, nos la van a entregar por medio de DHCP, el Service Provider. Aquí está el MTU que debe ser igual al que esté acá. Aquí está la configuración de NAT Outside. La encapsulación debe ser PPP. Dialer Pool 1. Cuando dije Dialer 1 aquí, no es este 1 de acá. Este de aquí es el que debe ser igual. El Dial Pool Number 1 debe ser igual al Dial Pool 1. Y esto va a hacer que la ATM busque a la Dialer 1. Y aquí está la parte de autenticación. PPP Authentication PAP Colin y PPP PAP Send Username y el password. En este caso vienen puras X aquí, pero aquí tendríamos que poner el username que nos dé el Service Provider y aquí tendríamos que poner el password que nos dé el Service Provider. ¿Qué otras variantes existen en la configuración? Puede que no haya o que no exista una subinterfase. Si no existe una subinterfase, esta configuración de acá debe de ir aquí en la ATM 0/3/0. ¿De qué depende? Depende obviamente del Service Provider. Entonces, si no tenemos que usar subinterfaces, significa que vamos a usar Point to Multipoint, porque la interfase física como tal de ATM es Point to Multipoint. Tendríamos que pasar la configuración de PVC 8/81 a la interfase y no a una subinterfase, y todo lo demás se quedaría igual. Entonces esta es la configuración de DSL que deben de saber para el examen. Lo que está en negrito no deben de por qué aprendérselo para el examen como tal, pero en la vida real si no lo pone no va a funcionar, al menos como les digo aquí en México. Entonces lo vuelvo a repetir, para el examen la configuración es esta sin lo que está en negrito. Entonces esta línea de aquí se convierte a dial-pool /number 1. Es a lo que se convierte, es decir, quitamos lo que está en negrito nada más y todo lo demás queda igual, quitando todo lo que está
más oscuro. Hablando ahora de VPNs, como vimos en el blueprint, lo que nos interesa aquí es la parte de GRE y el túnel site-to-site de IPsec. En realidad la parte de VPNs es muy extenso. De hecho, antes en la certificación CCSP había un examen solamente de VPNs. Entonces aquí se ve una parte muy pequeña. Si de por sí el ISCW no era tan extenso en la parte de VPNs, en este examen de RAW todavía le quitaron muchísimo material, entonces se ve muy por encima. Eso es lo que debemos de saber para el examen. Vamos a ver el túnel de GRE. El túnel de GRE, como vamos a ver, es un enlace punto a punto. Soporta muchos protocolos, como ya vimos en la parte de IPv6, soporta pasar por ahí IPv6, también podemos pasar IPv4, por ejemplo, por supuesto. Lo interesante de GRE es de que soporta protocolos de ruteo. ¿Por qué? Porque sí le da forward a los paquetes de multicast y de broadcast. Otra cosa interesante es de que puede correr a través de túneles de IPsec. GRE como tal es un túnel, ¿sí? Se considera una VPN, sí, pero el tráfico que va en un túnel de GRE no va encriptado. Entonces cualquiera que ponga un sniffer en medio puede ver todo nuestro tráfico. El tener un túnel de GRE es importante el entender. Un túnel GRE como tal no va encriptado. GRE nos da ventajas sobre túneles que sí van encriptados, como un site-to-site. En un túnel site-to-site solito no podemos correr un protocolo de ruteo por ahí, necesitamos GRE. Podemos tener los dos en conjunto para que sí vaya encriptado y si tengamos un túnel, sí podamos correr un protocolo de ruteo. Los túneles de IPsec hay muchos tipos. Aquí hay algunos. Dynamic VPN, este está muy interesante, pero está fuera del alcance de este curso. Get VPN, y está el site-to-site. Hay otros más, como el Remote VPN. Es cuando tú te conectas desde un cibercafé a una compañía, a tu empresa, con el cliente de Cisco, por ejemplo. Y hay varios tipos de VPNs, pero el que vamos a ver aquí es el site-to-site VPN. Y debemos de saber nada más de que existen Dynamic VPN, Get VPN, etc. No soporta IGPs, como les decía. Los túneles de IPsec solitos no puedes correr ningún protocolo de ruteo a menos de que utilices GRE. Si utilizas un túnel de GRE y lo encriptas con un túnel de IPsec site to site, entonces ahí sí lo vas a poder correr, pero es gracias al túnel de GRE y no gracias al túnel de IPsec. Lo que vamos a hacer a continuación es configurar GRE. Tenemos R2 y R4. Recuerden, R2 es la sucursal, R4 es el corporativo. También recuerden que estas IPs, aunque son privadas, para el ejemplo vamos a suponer que cualquier cosa que diga 10 son públicas. Eso quiere decir que R2, que está conectado a Internet, solamente va a tener acceso a las IPs públicas, no a las privadas. Es decir, R2, teniendo una ruta de default hacia el ISP, va a poder llegar a cualquier dirección de Internet que sea pública. Las privadas no se rutean por Internet, entonces R2, aunque tenga una ruta de default, no va a poder llegar a la 192.168.1.0 y R4 no va a poder llegar a la 192.168.100.0. Lo que vamos a necesitar es un tipo de túnel para que por Internet en ese túnel pasemos esas direcciones. Es lo que vamos a hacer. Vamos a la línea de comandos. Ya vimos cuál es nuestra misión el día de hoy. Es hacer un túnel de GRE entre R2 y R4 para que así R2 pueda comunicarse con la LAN de R4 y R4 se puede comunicar con la LAN de R2. Aquí en R2, si le damos Show IP Interface Brief, vamos a poder ver que tenemos configurada la fase Ethernet 00 y la fase Ethernet 01 como estaban en el diagrama. También si le ponemos Show IP Route, vamos a ver que lo único que podemos ver
es una ruta de default que va hacia la 10.0.0.2, que es nuestro service provider. Si nosotros le tiramos un ping a nuestra propia dirección, si llegamos, si le damos a la punto 2, que es nuestro service provider, si llegamos, si nos vamos hasta donde está R4, la 10.0.1.2, esa es la IP del service provider de R4, y la 1.1 es R4 como tal. Pero si nosotros intentamos darle un ping a la 192.168.1.1, que es un LAN, no llegamos porque nuestro service provider no puede rutear direcciones que son privadas. Ese es el problema que queremos resolver. Lo que vamos a hacer es configurar un túnel de GRE. El comando es interface túnel y aquí le vamos a poner un número, por ejemplo el túnel 10. Aquí le vamos a poner una dirección de IP. Aquí es una dirección IP que debemos de saber cuál debemos de poner en ambos lados. Supongamos que va a ser la 192.168.17.2 de este lado, con diagonal 24, en realidad debería ser diagonal 30 porque nada más ocupamos los IPs. Debemos de poner un túnel source, es decir, de dónde vamos a estar originando el túnel. Y esta es una IP que sí pueda ver el otro router, en este caso el router 4, es decir, aquí tenemos que poner IPs que son públicas. En este caso la pública de R2 es la 10.0.0.1. El destino debe ser una dirección igualmente a la que podamos llegar. En este caso va a ser la 10.0.1.1. Y es todo lo que debemos de poner en la configuración. Si le ponemos Show IP Interface Brief, sucede algo curioso, y es que el túnel 10 dice que está arriba. Obviamente ese túnel no está funcionando porque no está configurado del otro lado, pero si nosotros podemos llegar al destino que configuramos aquí, el túnel se va a levantar aunque en realidad no pueda pasar tráfico. Entonces nos vamos a ir ahora al router 4 y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a la interfase, vamos a crear más bien la interfase túnel. Aquí podemos ponerle el 10 para que sea el mismo número de túnel del otro lado, o podemos poner un túnel totalmente diferente, el número. Obviamente la recomendación es de que sea el mismo, no porque no vaya a funcionar si no es el mismo, sino en varios ruteadores. En la vida real tenemos 15 a 20 túneles y para saber a dónde van, a lo mejor con los numeritos es mucho más fácil. Entonces nos vamos a ir a ponerle el mismo. Le vamos a poner una dirección. Esta dirección IP obviamente debe estar en el mismo segmento que esta de acá. Aquí le puse 2 porque estamos en el router 2, acá le pongo 4 porque estamos en el router 4. El túnel source, como se podrán imaginar, es el que es el destino acá. Y el túnel destination, como se podrán imaginar, es el que está como source acá. El túnel ya debe de estar arriba. Así es. ¿Cómo lo probamos? Con un ping a la 192.168.17.2, que es el túnel del otro lado. Vemos que sí nos contesta. En este momento, todavía R4 no va a poder llegar a la 192.168.100.1, que es la fase Ethernet 00 del router 2, porque todavía no tenemos una ruta. Debemos de crear una ruta. Si le ponemos show IP route, va a haber una ruta de default y las directamente conectadas. Entonces tenemos dos opciones. Podemos poner una ruta estática y decirle que se vaya por el túnel, o podemos correr un protocolo de ruteo porque, como pueden ver, se ve directamente conectado por el túnel. Entonces podemos correr protocolos de ruteo. Router
no sé, vamos a poner router IGRP 10, no auto, network. En este caso queremos correrla en el túnel, que es la 192.168.17.4, y también en la red queremos anunciar la 192.168.1.1. Vamos a guardar la configuración y nos vamos a ir al router 2, router IGRP 10, no auto, network 192.168.100.1, que es nuestra LAN, y vamos a correr en el túnel IGRP 192.168.17.2. ok, show IP IGRP neighbors. Vemos que ya tenemos un neighbor. Si le ponemos show IP route, debemos de ver una ruta de IGRP que es la LAN del router 4, que la conoce por el túnel 10. Si nosotros le damos un ping a la 192.168.17, perdón, R4 es la 1.1, vemos que ahora sí llegamos y se está yendo por esta ruta que es la del túnel. Si nos regresamos al router 4 y damos el ping que antes no nos contestaba, ahora vemos que sí nos contesta, porque si le ponemos show IP IGRP neighbors, vamos a poder ver que tenemos un neighbor, y si le ponemos show IP route, vamos a ver que ese neighbor nos está anunciando esa red por medio de IGRP, que la conoce por medio del túnel 10. Hay que recordar que cuando corremos GRE, cualquier tráfico que pase por ahí no va encriptado, simplemente va por el túnel. Entonces, en realidad esto no es algo seguro, pero como podemos ver funciona. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos hacer una conexión desde una oficina sucursal, una oficina pequeña, hacia el corporativo de manera segura, porque GRE, aunque sí nos da esta ventaja, no es nada seguro. Si ponen un sniffer en cualquier lado de la nube de internet, va totalmente desencriptado, entonces cualquiera puede verificar qué datos están pasando por ahí. Como les comentaba, la parte de IPsec en este curso o para este examen de route no se ve muy a detalle. De cualquier manera, yo quiero poner un poco más de detalle de lo que viene en los libros de preparación para este examen, porque si no nada más pondría la configuración y la verdad es de que no le veo mucho caso. ¿Qué información necesitamos para realizar un túnel de IPsec de sitio a sitio? Debemos de saber qué tipo de encripción vamos a usar. Si vamos a usar una llave compartida, que es la manera más sencilla de configurar un túnel de IPsec, hay que tener la llave. Debemos de definir qué tráfico va a ir encriptado y qué tráfico no va a ir encriptado. Debemos de saber cuál es la dirección IP a la que nos queremos conectar, es decir, la del lado remoto, y a qué interfase debe ser aplicada. Eso lo vamos a ver más a detalle. Esos son los pasos que debemos de crear como tal. Hay dos fases cuando se crea un túnel de IPsec, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 existen parámetros de encripción, y en la fase 1 lo que está sucediendo es de que los dos ruteadores que quieren hacer la VPN se ponen de acuerdo o se verifican entre sí para ver si son correctos, es decir, si tienen las mismas características en cuanto a encripción, los parámetros. Ahorita vamos a ver qué parámetros son. Si son diferentes, no se puede hacer la VPN. Ya que se pongan de acuerdo los dos ruteadores de que sí tienen los mismos parámetros, se definen los parámetros de la fase 2, que es en sí cómo va a ir encriptado los datos. Entonces la fase 2 es en sí ya cuando están pasando los datos por la VPN. En la fase 1 todavía no pasan datos de la VPN, solamente pasan
datos para ponerse de acuerdo si todo está bien. Debemos de decir qué tráfico vamos a encriptar, y esto se hace por medio de una lista de acceso. Y finalmente se va a aplicar algo que se llama CryptoMap a la interfase donde queremos que se encripte el tráfico, es decir, la interfase que va hacia Internet en este caso, hacia donde va el tráfico, hacia donde va a salir el tráfico que va a salir encriptado. Estos no son muchos datos, de cualquier manera hay mucha teoría detrás de estos 4 sencillos pasos, como se pueden ver aquí. Y ahorita que veamos la configuración en la línea de comandos, voy a comentarles un poquito más de qué se puede configurar. Y como les digo, en el examen no esperen mucha teoría de esta parte, porque no nos la dan en los libros de Cisco Press, y no se les quiero dar tampoco porque, como les digo, es un mundo de información y de teoría hablando de VPNs. La topología es la misma. Ya le borré la configuración de R2 y R4 del túnel, ya no tiene la configuración del túnel. Entonces otra vez R2 no puede llegar a la LAN de R4 y R4 no puede llegar a la LAN de R2. Lo que vamos a hacer es un túnel de IPsec entre R2 y R4. Tengan el diagrama a la mano, porque sobre todo en la lista de acceso que se define para saber qué es lo que va a ir encriptado, es importante el entender cuál es la lógica, porque cualquier parámetro que esté diferente entre R2 y R4 va a hacer que no funcione la VPN, y eso incluye la lista de acceso. Entonces tengan el diagrama a la mano. Si puede ser un poco complejo la primera vez que se ve la configuración de una VPN sitio a sitio. La verdad es de que ya cuando tienes práctica la puedes configurar en 3 minutos, pero cuando no tienes práctica te puedes tardar 4 horas. Yo recuerdo la primera vez que me mandaron a hacer una VPN, no sabía ni siquiera qué era una VPN. Les estoy hablando de, no sé, unos 8 años atrás. Y me tardé bastantes horas, y era porque uno de los parámetros estaba diferente en uno de los equipos. Entonces es algo tan sencillo de que todo esté igual, pero cuando no tienen la experiencia, algo tan sencillo que les digo lo pueden hacer en 3 minutos, les puede tomar horas y horas y horas, porque no saben dónde ver, no saben qué comandos pueden usar para verificar. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Por favor, tengan el diagrama a la mano mientras configuramos, y van a ver de que se les va a hacer muy sencillo el configurar una VPN sitio a sitio. Aquí estamos en R2. Lo primero que vamos a hacer es verificar las interfaces, y ya vemos que ya no tenemos el túnel. Nuestro primer paso en la configuración es los parámetros de fase 1. Esto va a ser con el comando crypto isacmp policy, y aquí vamos a poner un número. Esto es un número consecutivo porque podemos tener varias políticas, podemos tener varias VPNs, y cada VPN puede tener parámetros diferentes. Es por eso que podemos usar varias políticas. En este caso nada más vamos a usar una. Le vamos a poner el número 10. Lo primero que le vamos a poner es qué tipo de encripción va a usar la fase 1. Tenemos 3Ds, AES o DES. La menos fuerte es DES. Esa es la más débil. La que le sigue es 3Ds, y la que es más potente o mejor es AES. Obviamente, al usarla mejor significa que el algoritmo es más complicado, y eso significa más CPU para el router. Y por otro lado, la que es más débil necesita menos CPU el router. Vamos a ponerle 3Ds, o vamos a ponerle AES, que es la mejor. Solamente hay que tener cuidado de que pongamos la misma configuración en este router como en el router 4. Le debemos decir qué tipo de autenticación va a usar. Podemos utilizar
lo que son certificados, o lo que podemos usar es el pre-share. Para tener certificados necesitamos un servidor de certificados, y de hecho la configuración de certificados va más allá de este examen. Entonces le vamos a poner pre-share. Pre-share significa que vamos a poner una llave que es compartida entre R2 y R4. Ahorita vemos cómo se configura. Podemos ponerle también algo que se llama group, que es ese otro algoritmo que se llama Diffie-Hellman. Le vamos a poner el grupo 2, y básicamente es lo que vamos a configurar aquí. Entonces fue Encryption AES, Authentication Pre-Share, y el grupo es el 2. Vamos a configurar esa llave que es compartida entre R2 y R4. El comando es crypto isacmp key, y aquí le vamos a poner la llave. Vamos a ponerle algo muy complicado, llave. Después le debemos de decir con qué dirección IP vamos a hacer el túnel con el cual vamos a usar esta llave. En este caso R2 va a ser el túnel con R4, entonces la llave debe de ser 10.0.1.1. Esa es la dirección IP a la que podemos llegar, es decir, la pública. Después de esto vamos a dar los parámetros de la fase 2, y esto es por medio, la fase 2 es IPsec, es por medio de algo que se llama transform set. Aquí le debemos de poner un nombre, vamos a ponerle transform, y después vamos a darle esas son las opciones que nos da de la parte de la inscripción. Vamos a utilizar, por ejemplo, ESP3DS y ESP-MD5. Eso es la parte del hash. Entonces, esa es la transform set que vamos a estar usando. Esta debe de ser igual en el router 4 también, porque si no, no va a levantar la VPN. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer una lista de acceso para decirle qué tráfico va encriptado. Aquí es donde varios tienen problemas y les voy a decir por qué. Vamos a usar la lista de acceso vamos a ponerle access list 110 permit. Vamos a permitir IP. Aquí vamos a decir desde dónde hacia dónde va a ir encriptado el tráfico. Entonces aquí es desde la 192.168.100.0 0.0.0.255, es decir, toda la diagonal 24. Cuando ese tráfico vaya hacia la 192.168.10, la 10 es la que está detrás de R4, este es el tráfico que nos interesa encriptar. Como se podrán imaginar, en R4 la configuración debe de ser al revés, y aquí es donde mucha gente tiene problemas al tiempo de configurar la VPN. Aquí este va primero y este va después. En R4 va a ser al revés, este va a ir primero y este va a ir después. Ya que tenemos la lista de acceso, lo que debemos de hacer es el crypto map, y aquí debemos de ponerle un nombre. Vamos a ponerle crypto map. Le debemos de decir también un número que es también consecutivo, y es cuando tenemos varios VPNs, y después debemos decirle qué tipo de IPsec vamos a usar. En este caso es IPsec ISAC-MP. Ahora dice, este crypto map va a estar deshabilitado hasta que tenga un peer y que tenga una lista de acceso válida. Entonces esto debemos de configurar también. Aquí le vamos a poner un transform set
que es el que creamos hace un momento y no me acuerdo cómo le pusimos, se llama transform. Debemos de darle un peer, es decir, con quién se va a conectar esta VPN. En este caso es el router 4, que es la dirección IP 10.0.1.1. Y por último debemos de decirle cuál es la lista de acceso, que es lo que vamos a estar encriptando. En este caso es la lista de acceso 110. Finalmente tenemos que ir a la interfase a la que está conectado hacia internet o hacia la conexión que vaya a ir hacia el otro router. En este caso en el R2 es la interfase fase Ethernet 01 y debemos de aplicar este cryptomap que hicimos. El comando que debemos de utilizar se llama cryptomap y el nombre del cryptomap. El nombre del cryptomap se llama cryptomap. Y con esto terminamos la configuración. Vamos a verificar lo que configuramos. Voy a abrir un notepad y esto va a ser para que en R4 pongamos la misma configuración y no nos vayamos a equivocar, porque si, como les comento, si ponemos algo que esté erróneo, que no esté igual en ambos lados, no va a funcionar. Obviamente los nombres sí pueden ser diferentes, el número de lista de acceso puede ser diferente y no pasa nada, pero vamos a poner todo igual para que no tengamos ningún problema. Esa es la mejor manera de cómo se configura una VPN, el usar un notepad para estar seguros de que no vamos a cometer ningún error. Otra cosa es estar configurando los dos al mismo tiempo. Le pones un comando a un router y se lo pones al otro. Eso es para estar seguros de que no nos falte nada de la configuración. Esa es la configuración. Ahora, ¿qué hay que cambiar en R4 para que funcione la VPN? Esto se va a quedar igual aquí. Esto debe ser diferente porque la IP a la que se va a conectar R4 es la dirección de R2. Este también cambia. En R4 es la interfase fase Ethernet 00. La lista de acceso debe estar definida antes. Al menos debe estar aquí. Antes de poner este comando ya debe de estar creada la lista de acceso. Eso es lo que vamos a pegar en R4. Vamos a guardar la configuración aquí y nos vamos a ir a R4. Copiar, pegar. En teoría la VPN ya debe de estar funcionando. Bueno, la configuración en sí, porque la VPN no se va a levantar. Si damos el comando show crypto y sáqueme PSA, aquí dice que no hay nada arriba. Y no hay nada arriba porque todavía no está fluyendo el tráfico interesante, es decir, me equivoqué en la lista de acceso no la cambié. Vamos a corregirla. Justo lo que les dije de que mucha gente se equivocaba.
debe ser idéntica pero al revés. Si en un lado hay 3 renglones, en un router hay 3 renglones en la lista de acceso, del otro lado también debe haber 3 renglones y debe ser igual pero al revés. Ok. No sé si vaya a tomar los cambios. Lo que vamos a hacer aquí es quitar este. Y eso es para que estar seguro de que sí tomen los cambios, porque a veces no los toma. Ok. Nos quedamos aquí. Show Crypto y sáqueme PSA. Vemos que no hay nada. Entonces es que no levantó el túnel. Es normal porque todavía no fluye tráfico. Para que fluya tráfico debemos de tirar un ping, pero debe de ser hacia el destino que queremos, que en este caso es R2, la 100.1. Pero debemos decirlo que lo mande desde la 192.168.1.1. ¿Por qué? Porque nosotros definimos en la lista de acceso que es de esta red a esta red. Si nosotros mandamos el ping sin ser extendido, no lo va a estar mandando desde esa interfase. Lo va a estar mandando desde la interfase más cercana, que es la 10.0.1.1. Aquí vemos que no nos contesta. Vamos a ver el show crypto y sáqueme PSA. Todavía no levanta, aunque dice activo. Aquí está ya levantado. Cuando diga aquí idle, significa que ya está arriba. Entonces si volvemos a mandar el ping, debe de funcionar ahora sí. Y ahí está, ya nos contestó el ping. Ahora se preguntarán cómo es posible que sí llegamos si no tenemos una ruta. Show IP route. Tenemos una ruta de default. La ruta de default va hacia nuestro enlace de internet y al tiempo de que llega a la interfase lo encripta. Entonces, para el proveedor de internet estamos enviando un paquete a la 10.0.0.0.1. Cuando llega a R2 lo desencripta y se da cuenta que realmente va hacia la 192.168.100.1. Entonces esto es porque funciona. El comando que les enseñé, el show crypto Isaac MPSA, aquí nos dice que el túnel está arriba, no necesariamente que está pasando tráfico. El comando que nos va a ayudar a saber si está pasando tráfico es show crypto IPsec SA. Y aquí nos va a decir qué tráfico está viendo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que está viendo tráfico desde la 192.168.1.0 hacia la 192.168.100.0. Se mandaron 5 paquetes, que el ping tiene 5 paquetes. Se encriptaron 5 y se desencriptaron 5. Se encapsularon y se encriptaron, se desencapsularon y se encriptaron. Entonces, si aquí vemos, por ejemplo, que se encriptan pero que no se decriptan, es probablemente la lista de acceso que esté equivocada. Si tuviéramos en la lista de acceso más líneas, por cada línea que tengamos, esa es una línea, por cada línea que tengamos vamos a tener un output de este tipo, por cada línea. En este caso nada más tenemos una. Es bien importante, como les comentaba, de que toda la configuración esté idéntica en ambos routers. Nada más hay que cambiar las IPs y en la lista de acceso ponerla exactamente al revés. Si en un lado tenemos 2 líneas en la lista de acceso, del otro lado debemos de tener 2 líneas en la lista de acceso.
Otra cosa nada más de que quiero comentar es de que si queremos encriptar GRE en este túnel de IPsec, lo que debemos de hacer es permit, y aquí no es IP, no es el protocolo IP, es el protocolo que se llama GRE. Entonces aquí pondríamos GRE NI. Y del otro lado también GRE NI, porque pues aquí si cambias el NI para acá y el NI para acá es lo mismo. Entonces con esto, si estamos corriendo un túnel de GRE, ya podemos estar seguros de que va a ir encriptado en el túnel. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si tomamos los cambios. Show crypto IPsec, más bien show crypto IPsec. Aquí está la segunda línea. El número 47 significa GRE y eso significa NI. Obviamente no hay encapsulados ni desencapsulados porque no hay ningún túnel de GRE, pero ¿qué pasa si creamos uno? Interfase túnel 10, IP address 192.168.17.2, 255, 255, 255.0, túnel source, estamos en R2, 10.0.0.1, túnel destination 10.0.1.1, nos vamos a R4, interfase túnel 10, IP address 192.168.17.4, túnel source 10.0.1.1, túnel destination 10.0.0.1, ping al túnel del otro lado, ok, show crypto IPsec SA, y aquí están los 4 pings que pasaron. Aquí no tengo que hacerle un source al ping porque es el tráfico de GRE y es cualquier tráfico de GRE. Otra cosa importante hablando de los túneles es de que si estamos corriendo NAT no debe de natear los paquetes que van a ir por el túnel. ¿Por qué? Porque cuando llegue el paquete al router que va a ser encriptado, primero lo encripta y después lo pasa por NAT. Y si sí hay un NAT, lo va a mandar hacia internet, no lo va a mandar hacia el túnel. Entonces, debemos de estar seguros que en la lista de acceso que controla NAT esté negado el tráfico que queramos encriptar. Si no, lo que va a pasar es de que todo lo va a natear. Perdón, si nosotros corremos un protocolo de ruteo en GRE, lo interesante es de que va a estar mandando paquetes automáticamente, entonces el túnel siempre va a estar arriba. Network 192.168.17, estamos en R4, es la 4. Nos vamos a ir al router 2. EGRP manda hellos. Como EGRP manda hellos, esos hellos nos van a servir para que el túnel siempre esté arriba.
show crypto IPsec SA. Vean, tenemos 11 y 16. Y 18, y esto va a ir aumentando porque el tráfico de IGRP está pasando por el túnel, entonces eso hace que siga habiendo tráfico por el túnel de IPsec también. Cuando configuren en la vida real esta parte de IPsec, como les comentaba los comandos, ese es el primero que deben de usar, el show crypto ISAC MPSA, y esto lo que checa es la fase 1. Si la fase 1 no funciona, la fase 2 no va a funcionar. Entonces aquí lo que vamos a buscar es de que el estado diga QM idle. Aquí viene cuál es el destination, cuál es el source, pero la parte que nos interesa, obviamente esto debe estar correcto, es de que aquí diga idle. No importa que diga activo, si aquí no dice idle no está funcionando. Después de verificar esto, ya hace sentido utilizar el comando que dice show IPsec SA, porque aquí ya vamos a ver si se está encapsulando y desencapsulando. Si vemos que nada más hay números en un lado y no en el otro, significa que la lista de acceso está equivocada en alguno de los dos lados. Si ninguno de los dos tiene datos, está en 0, y ya verificamos que sí está arriba el túnel, seguramente tenemos un problema, ya sea de que esté mal la parte de fase 2, es decir, el transfer set esté diferente en ambos lados, o que no hemos generado tráfico. Recuerden que el tráfico se debe de generar desde donde dijimos hacia donde dijimos. Entonces, en el primer ejemplo, cuando todavía no estaba el túnel de GRE, tuvimos que hacer un ping extendido para decirle desde dónde el router iba a enviar el ping. Si no, no iba a funcionar nunca. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver de IPsec. Como les comento, esta parte de IPsec es muy extensa. La parte de VPNs es extensísima y aquí no se ve más que esto. Entonces, ya con esto ustedes en la vida real sí pueden hacer un enlace de sitio a sitio sin ningún problema, y pueden hacerle troubleshooting también a un enlace de ese tipo de VPN sitio a sitio cuando se utilicen la llave de pre-share.